Mamá, cedí tu hogar a mis suegros. Creí que ya no estarías entre nosotros. Esas palabras brotaron de los labios de mi hijo con una naturalidad pasmosa, como quien menciona un detalle sin importancia o solicita algo trivial. Sin embargo, para mí, aún tendida en aquella cama del sanatorio, con el cuerpo frágil y la mente luchando por comprender mi situación, aquella declaración fue un impacto brutal. Recién volvía en mí, despertando de un letargo que se había prolongado por medio año. 6 lunas en las que mi existencia había quedado en suspenso, más mi espíritu ignoro en qué paraje habitó. Y lo primero que mi único vástago me dirigió no fue un gracias al cielo que respiras. Tampoco un madre, sentí tanto terror de que te fueras. Ni siquiera fue eso. Había regalado mi morada, el hogar que alcé con mis propias manos, con el esfuerzo de mi frente, con mis años de labor. A sus consuegros, porque dio por sentado que yo fallecería. Me llamo Yolanda Centeno. Tengo 60 primaveras y este es mi relato. Vine al mundo en una aldea diminuta al sur de la capital del país. Mi mamá confeccionaba trajes para las damas más notables de la parroquia y mi papá laboraba en la obra. No poseíamos riquezas, pero teníamos honor. Mi madre solía repetirme: Yolanda, nunca mendigues algo que no seas capaz de alcanzar por ti misma. Esa enseñanza la guardé en el alma durante toda mi existencia. A los 22 años contraje matrimonio con Lorenzo. Era un oficial de construcción, recto y dedicado. Nuestro hijo, Esteban, llegó 2 años más tarde. Recuerdo el día de su alumbramiento como si fuese hoy. Era una mañana invernal de enero, gélida, con una bruma densa velando las callejuelas. Al sostener a aquel recién nacido entre mis brazos, pensé: voy a brindarte todo aquello de lo que yo carecí. Y así lo hice. Lorenzo falleció cuando Esteban apenas contaba con 8 primaveras. Un siniestro en la obra, una viga que se desplomó. No hubo oportunidad. Me vi viuda, desamparada, con un pequeño y sin ningún ahorro. Sin embargo, no claudiqué. Comencé a ganarme la vida como asistenta en hogares. Luego aprendí a preparar guisos tradicionales y empecé a comercializar tamales y mole en las celebraciones de la vecindad. Lentamente reuní fondos, atesoré cada moneda, jamás adquirí nada para mí que no fuese de primera necesidad. Mi vestimenta era la misma por años, mis zapatos siempre remendados. Todo era para Esteban, costeé su colegiatura, pagué sus uniformes, sus textos, sus salidas escolares. Cuando expresó su deseo de cursar la carrera de contaduría en la universidad, le di mi aprobación, aun sabiendo que implicaba una jornada de trabajo aún más extensa. Realizaba labores de limpieza por la mañana, comerciaba alimentos por la tarde y durante la noche planchaba prendas ajenas. Esteban era mi razón de ser. Era un joven listo, bien instruido. Las personas de la localidad solían decirme: ¿qué dicha posees, Yolanda? Tu hijo es un joven ejemplar. Y yo así lo creía. A los 32 años, Esteban se recibió. Consiguió un empleo estable en una firma de auditoría. Recuerdo cuando llegó al hogar con la noticia. Me estrechó con fuerza y declaró: Madre, ahora me corresponde a mí velar por ti. Lloré aquel día. Lloré de alivio, de felicidad, del cansancio acumulado por los años, pero también lloré porque en lo más hondo, una parte de mí sabía que ya había entregado todo cuanto poseía y que por fin podría reposar. Fue en esa época cuando adquirí mi vivienda. No era amplia, tampoco lujosa, pero era mi propiedad. Se situaba en una calle apacible, en el barrio de Los Olivos, cerca de donde transcurrió mi infancia. Contaba con 2 alcobas, una sala comedor reducida y una cocina donde apenas cabía una mesa de roble que yo misma barnicé. Al fondo, había un pequeño patio con un árbol de cítricos que ofrecía frutos cada temporada. Amaba aquel arbusto. Cada amanecer tomaba mi café sentada en el patio, contemplando aquel árbol. La fragancia de las limas mezclada con la brisa matutina me hacía sentir que todo esfuerzo había estado justificado. A Esteban también le agradaba la vivienda, solía visitarme cada fin de semana. Traía pastelillos, nos sentábamos en la cocina y charlábamos. Me contaba sobre su trabajo, sobre sus colegas, sobre su vida. Era sencillo, era bueno. Creía que eso era lo que había conseguido tras tanta lucha. Tranquilidad, un refugio, la compañía de mi vástago. A los 35 años, Esteban conoció a Valeria. Me la presentó un domingo, después de la misa. Valeria era agraciada, bien vestida, con las uñas siempre impecables y el cabello perfectamente arreglado.
Sonreía constantemente, pero su sonrisa nunca parecía llegar a sus ojos. Lo percibí desde el inicio, pero guardé silencio porque Esteban estaba perdidamente enamorado y yo, como madre, solo anhelaba su dicha. Valeria provenía de una familia de posición acomodada. Su padre tenía un negocio de materiales de construcción y su madre era una docente retirada. Vivían en una residencia más amplia que la mía, en una colonia más favorecida. Y Valeria jamás dejó de hacérmelo notar. Cuando venía de visita, observaba a su alrededor con una mirada evaluadora. Rozaba los muebles solo con las yemas de los dedos, como si temiera mancharse. Una vez, mientras yo servía el café, comentó: Yolanda, ¿no considera que esta vivienda está algo anticuada? Esteban merece habitar en un lugar más moderno, ¿no le parece? Sonreí, pero en mi interior algo se estremeció. Esteban contrajo matrimonio con Valeria unos meses después. La celebración fue en la residencia de los padres de ella. Contribuí con parte de los gastos, aunque no estaba en mi mejor situación, porque era mi hijo y siempre había hecho cualquier sacrificio por él. Tras la boda, alquilaron un pequeño departamento. Valeria se quejaba constantemente, alegaba que el espacio era reducido, que la zona era bulliciosa, que ella merecía algo superior. Esteban comenzó a laborar jornadas más extensas. Volvía a casa agotado, tensionado, pero cada vez que le preguntaba si todo marchaba bien, respondía afirmativamente. Solo estoy forjando nuestro porvenir, madre. Los años transcurrieron. Valeria nunca concibió. Jamás abordamos el tema. Pero yo notaba en su mirada una amargura que iba en aumento. Empezó a visitarme con menos frecuencia y cuando lo hacía, siempre soltaba algún comentario punzante. Yolanda, ¿no se fatiga de guisar siempre lo mismo? Este mantel es el mismo de hace 5 años. Esteban me comenta que no desea renovar esos muebles añejos. ¿Por qué se aferra tanto al pasado? Jamás respondía, solo esbozaba una sonrisa, porque había aprendido a lo largo del camino que ciertas confrontaciones no tienen sentido. Esteban también comenzó a venir con menos frecuencia, siempre con pretextos: demasiado trabajo, otros compromisos, agotamiento. Pero yo lo comprendía, o al menos intentaba comprender. Recuerdo una tarde de septiembre, hace aproximadamente año y medio. Esteban vino a visitarme sin compañía. Se sentó junto a mí en el patio, contemplando el árbol de cítricos. Parecía absorto, distante. Madre, dijo, ¿ha pensado alguna vez en vender esta vivienda? Me quedé helada. ¿Vender? ¿Por qué razón? Se encogió de hombros. No sé, es una residencia grande para usted sola y el dinero podría servirle. Quizás para vivir con más comodidad. Lo miré, tratando de comprender. Esteban, este hogar es todo lo que poseo. Aquí habitan mis recuerdos, el fruto de mis años de esfuerzo. No requiero nada más. Guardó silencio por un instante, luego asintió, pero no parecía realmente convencido. Ahora, mientras permanezco en esta cama del sanatorio recordando aquel día, comprendo, ya estaba trazando un plan. Y yo, en mi inocencia, creí que era solo un comentario sin importancia. Fue hace 7 lunas cuando todo dio un vuelco. Estaba en casa, preparando el almuerzo. Sentí un vértigo. Pensé que era solo fatiga, así que me senté un momento. Pero la sensación empeoró. La estancia comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Mi vista se nubló. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Caí al suelo. Lo último que recuerdo es la frialdad de las baldosas contra mi mejilla y la fragancia de lima que llegaba del patio. Luego, todo se volvió oscuridad. Al volver en mí, me hallaba en un cuarto blanco, con luces deslumbrantes, olor a antiséptico y aparatos emitiendo sonidos agudos a mi alrededor. No sabía dónde me encontraba, ni cuánto tiempo había transcurrido. Entró una enfermera y al verme con los ojos abiertos, sonrió con alivio. Señora Yolanda, gracias al cielo. Voy a avisar al médico. Mi garganta estaba completamente seca. Intenté hablar, pero solo brotó un ronco susurro. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En el hospital, señora. Sufrió un evento vascular encefálico. Ha estado inconsciente durante 6 meses. 6 meses. Medio año de mi existencia, desvanecido. Pocos minutos después, ingresó el médico. Revisó mis signos vitales, formuló preguntas. Respondí como pude, aunque mi mente aún era un remolino de confusión.
Voy a notificar a su hijo, dijo la enfermera. Esteban. Mi corazón se colmó de un rayo de esperanza. Debió estar desesperado, angustiado. Debió haber sufrido por mí. Llegó 2 horas más tarde. Entró a la habitación con Valeria a su lado, ella lucía impecable, como de costumbre. Esteban parecía agotado, pero no se veía aliviado. Parecía contrariado. Esbocé una sonrisa, débil, dolorosa. Esteban, hijo mío. Se acercó, pero no me estrechó entre sus brazos. Permaneció de pie, con los brazos cruzados. Madre, es bueno que haya vuelto en sí. Su tono era gélido, distante. Valeria se quedó junto a la puerta, revisando su teléfono. Intenté tenderle mi mano, pero Esteban dio un paso hacia atrás. Y entonces lo dijo. Madre, cedí tu hogar a mis suegros. Creí que ya no estarías entre nosotros. El silencio que sobrevino fue atronador. Lo miré, esperando que fuera una broma de pésimo gusto, pero su expresión era severa. Valeria alzó la vista del teléfono y añadió con voz serena, será mejor que busque otro sitio donde residir. Algo en mi interior se quebró en aquel instante, no fue ira, no fue desesperación, fue una claridad absoluta. Miré a mi hijo, al niño que estreché entre mis brazos, al que alimenté, vestí y formé, y vi a un desconocido. No dije palabra. Solo cerré los ojos y respiré hondo. Y en ese silencio interior, tomé la determinación más crucial de mi existencia. No iba a discutir, no iba a suplicar, no iba a humillarme. Iba a hacer lo que siempre supe hacer, solucionar las cosas por mí misma. Y ellos aún no tenían idea de lo que se avecinaba. Permanecí 3 jornadas más en el sanatorio, 3 días en los que las enfermeras entraban y salían, en los que los médicos revisaban mis constantes vitales, en los que la comida insípida llegaba en bandejas de plástico. Pero nada de eso tenía importancia. Mi mente estaba en otro lugar, estaba en mi hogar. En mi patio, bajo la sombra de mi árbol de cítricos, pensaba en cómo habían sido las cosas antes de Valeria, antes de que mi hijo se transformara en alguien a quien ya no lograba reconocer. Y mientras contemplaba el techo blanco de aquella habitación del sanatorio, permití que mi memoria viajara, que recordara los tiempos en los que todo era diferente. Esteban fue un niño de corazón bondadoso. No lo digo solo porque fuera mi vástago, lo digo porque era la verdad. Cuando tenía 5 años, solía despertar al alba y venir a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Se sentaba en una silla de roble, con las piernas colgando porque aún no alcanzaban el suelo, y me observaba con aquellos ojos grandes y profundos. Madre, ¿puedo ayudarla? Le entregaba una cuchara de madera y él revolvía cualquier guiso que estuviera preparando, frijoles, atole, cualquier cosa, no tenía importancia. Lo esencial era estar juntos. Recuerdo una mañana de abril, cuando él tenía 6 años, me trajo una flor que había arrancado del jardín de la vecina. Era una bugambilia morada, toda marchita porque la había apretado con demasiada fuerza en su manita. Es para usted, madre, porque es la más hermosa. Aquella flor la guardé entre las páginas de mi libro de oraciones. Aún la conservo, seca, quebradiza, pero aún allí. Ese era el Esteban que yo conocía, el niño que lloraba al ver un can abandonado porque deseaba llevarlo a nuestro hogar, el niño que me abrazaba antes de dormir y me susurraba, madre, cuando sea adulto voy a comprarle una casa inmensa. Yo le acariciaba el cabello y le respondía, no necesito una casa inmensa, cariño. Solo necesito que seas feliz. Y lo decía con toda sinceridad. Lorenzo había fallecido en agosto. Agosto es un mes despiadado. El calor aprieta, el aire se vuelve espeso y aquel año fue aún peor porque mi universo se vino abajo. Recuerdo el día en que llamaron a la puerta. 2 hombres de la empresa constructora donde Lorenzo trabajaba, sostenían sus gorras en las manos y tenían la mirada baja. Señora, ocurrió un siniestro. No recuerdo mucho de lo que dijeron después. Algo sobre una viga, sobre una falla, sobre que fue instantáneo. Pero nada de eso tenía relevancia. Lorenzo había muerto y yo me hallaba sola con un pequeño de 8 años. El sepelio fue austero. No teníamos recursos para algo más. Unas cuantas flores, un féretro modesto, el cura de la parroquia pronunciando palabras que el viento se llevó. Esteban permaneció en silencio todo el tiempo, no lloró, solo se aferró a mi mano con fuerza, como si temiera que yo también desapareciera. Esa noche, cuando lo acosté, finalmente habló. Madre,
papá va a regresar. Me desmoroné. Me acosté a su lado, lo estreché fuerte y lloré. Lloré todo lo que no había podido llorar durante el día. Y él también me abrazó con sus bracitos delgados y me dijo, no llore, madre. Yo voy a velar por usted. Tenía 8 años. 8 años y ya quería protegerme. Y yo juré en ese instante que haría todo lo que estuviera a mi alcance para que él tuviera una vida mejor que la mía. Los primeros años fueron los más arduos. Laboraba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Realizaba limpieza en hogares de colonias donde las damas me miraban con compasión. Pobrecita, decían, tan joven y ya viuda. No me importaba su conmiseración, me importaba el dinero. Cada moneda que ganaba la guardaba en una lata de metal escondida bajo mi cama. Aquella lata era mi porvenir, era la educación de Esteban, era nuestro sustento, lo era todo. Esteban asistía a la escuela por las mañanas y por las tardes permanecía con la vecina, doña Elvira. Ella era una señora mayor, bondadosa, que no me cobraba mucho por vigilarlo. A veces, cuando iba a buscarlo, Esteban estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina de doña Elvira, rodeado de cacerolas y el aroma de un caldo de gallina. Es un joven muy bien educado, Yolanda, me decía doña Elvira, nunca causa dificultades. Y era cierto, Esteban nunca ocasionó problemas, nunca pidió juguetes costosos, nunca se quejó de que no pudiéramos asistir a las salidas escolares, nunca me reprochó nada. Cuando cumplió 10 años, le obsequié un balón de fútbol de segunda mano que adquirí en el mercado. Estaba un poco desinflado, con manchas de lodo, pero él lo estrechó como si fuera el tesoro más valioso. Gracias, madre. Es perfecto. Esa noche, mientras lo observaba jugar en la callejuela con los otros chicos de la vecindad, sentí que todo marcharía bien, que mientras él fuera feliz, yo podría sobrellevar cualquier carga. Cuando Esteban cumplió 12 años, comenzó a auxiliarme. No se lo solicité. Él simplemente lo hizo. Un sábado al alba, mientras yo me alistaba para ir a vender tamales a la plaza, apareció en la cocina con una caja de cartón. Yo la ayudo a cargar, madre. No, cariño, tú debes descansar. Es tu día libre. Deseo ayudarla. Y así lo hizo. Transportó aquella caja pesada a lo largo de 4 manzanas hasta llegar a la plaza. Permaneció conmigo toda la mañana, auxiliándome a servir, a cobrar, a envolver los tamales. La gente sonreía al observarlo. ¿Qué hijo tan laborioso tiene, Yolanda? Y yo asentía, colmada de orgullo. Esa tarde, cuando llegamos a casa, le entregué la mitad de las ganancias del día. Toma, es para ti. Te lo has ganado. Él negó con la cabeza. No, madre, guárdelo. Es para el hogar. Insistí, pero no aceptó. Algún día voy a ganar mucho dinero, dijo con esa seriedad infantil que aún ahora me duele al recordar. Y le compraré todo lo que requiera. No tiene que esforzarse tanto. Lo abracé con fuerza, tan fuerte que probablemente lo lastimé un poco, pero no me importó, porque en aquel momento sentí que todo el sacrificio habría valido la pena. Esteban siempre fue un joven perspicaz. En la escuela secundaria obtenía las calificaciones más altas de su grupo. Los profesores me llamaban para felicitarme. Su hijo posee un porvenir brillante, señora Centeno. Debería continuar con sus estudios. Y yo ya lo había decidido. No importaba cuánto tuviera que esforzarme. Esteban iba a formarse. Cuando llegó el momento de inscribirlo en el bachillerato, vendí mi única pieza de valor, un anillo de plata que Lorenzo me había entregado cuando contrajimos matrimonio. No poseía un gran valor monetario, pero fue suficiente para costear la matrícula y los libros. Esteban lloró al enterarse. Madre, no debió haber vendido eso. Era solo un anillo, cariño. Tú eres más importante. Él guardó silencio, pero percibía algo en su mirada, algo semejante a la culpa, como si se sintiera una carga. Le tomé el rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. Escúchame bien, Esteban. Tú nunca serás una carga para mí. Eres lo más valioso que me ha sucedido en esta vida, ¿lo comprendes? Asintió, pero las lágrimas seguían surcando sus mejillas. Lo estreché entre mis brazos y en aquel abrazo hice otra promesa silenciosa, que él nunca tendría que angustiarse por nada, que yo me haría cargo de todo, y así fue. Durante sus 3 años de bachillerato laboré el doble. Realizaba limpiezas en hogares, vendía alimentos, planchaba prendas.
mis manos se cubrieron de durezas, mi espalda comenzó a doler, pero no tenía importancia porque Esteban se estaba formando. Y cuando se graduó con distinciones, cuando subió al estrado a recibir su pergamino y me buscó entre el gentío para esbozarme una sonrisa, supe que había obrado correctamente. Fue en esos años cuando adquirí la vivienda. Había ahorrado durante 15 primaveras, centavo a centavo, moneda a moneda. La lata de metal bajo mi cama se había llenado, vaciado y vuelto a llenar tantas ocasiones que perdí la cuenta, pero por fin había reunido lo suficiente para la inicial de una vivienda modesta. La vi un domingo, después de la misa. Estaba en venta, con un cartel medio desprendido en la puerta. Era sencilla, con paredes de tabique sin revocar, ventanas antiguas, un patio descuidado, pero poseía posibilidades. Hablé con el propietario, un señor de edad que se trasladaba a vivir con su hija a otra ciudad. Le ofrecí todo cuanto poseía. No era una suma grande, pero él aceptó. Es suya, señora, cuídela bien. Y la cuidé. Invertí meses arreglándola. Pinté las paredes con mis propias manos. Reparé las ventanas con ayuda de un vecino. Despejé el patio, arranqué las hierbas indeseadas. Planté el árbol de cítricos. Esteban tenía entonces 17 años y me ayudaba cada fin de semana. Cargaba cubetas de pintura, movía muebles, barría. Va a quedar hermosa, madre, decía mientras se limpiaba el sudor de la frente. Y tenía razón. Cuando por fin concluimos, cuando me senté en el patio por primera vez con una taza de café y miré a mi alrededor, sentí algo que no había experimentado en años. Tranquilidad. Esta era mi casa, nuestro refugio. El sitio donde Esteban y yo podríamos, por fin, reposar tras tantos años de batalla. Pero las cosas buenas nunca perduran eternamente. Esteban ingresó a la universidad a los 19 años. Cursó la carrera de contaduría. Fue complejo costearla, pero yo ya estaba acostumbrada a lo complejo. Durante aquellos 4 años lo vi transformarse. No de manera abrupta, fue paulatina. Comenzó a vestir de modo distinto, dejó las camisetas sencillas y empezó a utilizar camisas con cuello. Se fijaba el cabello con gomina. Adquiría zapatos que yo sabía que valían más de lo que afirmaba. Me los regaló un compañero, madre, ya no los usaba. Yo no le creía, pero guardaba silencio. También comenzó a llegar más tarde a casa. Decía que debía estudiar en la biblioteca, que tenía trabajos en equipo, pero a veces llegaba con un ligero aroma a alcohol. ¿Te encuentras bien, cariño? Sí, madre, solo estoy fatigado, y yo lo dejaba retirarse a su alcoba sin más interrogantes, porque confiaba en él, porque era mi hijo y porque jamás imaginé que podría convertirse en alguien a quien no reconocería. Se recibió a los 23 años y consiguió empleo rápidamente en una firma de auditoría en el centro. El salario era bueno, mejor de lo que yo había percibido en toda mi vida. Ahora me corresponde a mí velar por usted, madre, me dijo el día que recibió su primer pago. Me entregó 1,000 pesos. 1,000 pesos. Lloré. Intenté rechazarlo, pero él insistió. Por favor, madre, permítame hacer esto, y lo acepté. Durante los años siguientes, Esteban me auxilió económicamente. No una gran suma, pero lo suficiente para que yo pudiera laborar menos, para que mis manos pudieran reposar un poco, para que mi espalda no sufriera tanto. Me visitaba cada fin de semana. Traía pastelillos, a veces flores. Nos sentábamos en el patio, bajo el árbol de cítricos, y conversábamos. Me contaba sobre su empleo, sobre sus superiores, sobre sus colegas. Yo le preparaba su plato predilecto, mole con arroz. Nadie cocina como usted, madre. Y yo sonreía, porque aquellos instantes lo eran todo para mí. Esos momentos sencillos, sin complicaciones, donde solo estábamos él y yo, madre e hijo, como siempre debió ser. Pero entonces conoció a Valeria y todo se transformó. Al principio fue de manera sutil. Esteban comenzó a visitarme con menos frecuencia los fines de semana. Tengo una cena con unos compañeros, madre. Salí con alguien de la oficina. Voy a llegar tarde, no me espere. Y yo lo comprendía. Era joven, requería su propia vida. Pero cuando finalmente me la presentó, supe que algo no estaba bien. No fue por su apariencia. Valeria era agraciada, arreglada, cortés. Fue por su mirada, como si yo fuera inferior, como si mi hogar fuera inferior, como si todo lo que yo había edificado no tuviera valor alguno.
Recuerdo aquel primer domingo. Llegaron después de la misa. Esteban lucía una amplia sonrisa. Madre, ella es Valeria, mi novia. Valeria extendió su mano, pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Mucho gusto, señora Yolanda. Igualmente, hija. Pasen, pasen. Preparé café. Saqué los pastelillos que había adquirido esa mañana. Las tazas eran antiguas, pero estaban limpias. La mesa era de roble, desgastada, pero sólida. Valeria se sentó con precaución, como si temiera mancharse. Mientras yo servía el café, la observé recorrer el lugar con la mirada. Su vista se detuvo en las cortinas descoloridas, en las paredes con la pintura antigua, en el almanaque colgado en la pared, y percibí algo en su expresión. Desdén Esteban no lo percibió. Estaba demasiado absorto mirándola a ella, con aquellos ojos colmados de devoción. Madre prepara el mejor café, dijo. Valeria tomó un sorbo y esbozó una sonrisa, pero la sonrisa no era genuina. Está sabroso. Pasamos una hora conversando. O más bien, yo formulaba preguntas y Valeria respondía con frases breves, corteses, vacías de contenido. Cuando se marcharon, Esteban me estrechó. Gracias, madre. Valeria estaba un poco nerviosa, pero usted le cayó bien. Sonreí y asentí, pero en lo profundo de mi corazón conocía la verdad. Valeria no estaba nerviosa. Valeria me estaba evaluando, y yo había reprobado su examen. Ahora, tendida en esta cama del sanatorio, con el sonido constante de los aparatos a mi alrededor, comprendo todo. Comprendo que desde aquel primer día, Valeria percibió mi hogar como algo que podría apropiarse. Comprendo que Esteban, poco a poco, dejó de ser mi hijo para convertirse en su esposo. Comprendo que mientras yo entregaba todo, ellos simplemente esperaban. Aguardaban que yo desapareciera. Y casi lo consiguen. Pero he vuelto en mí. Y ahora todo iba a cambiar. El enlace matrimonial de Esteban con Valeria fue en junio. Junio es un mes de aguaceros en la capital del país, pero aquel año el cielo permaneció despejado, como si hasta el clima conspirara para que todo resultase impecable. La ceremonia fue en el jardín de la residencia de los padres de ella, una casa amplia de 2 plantas, con columnas blancas y un jardín repleto de rosales. Había mesas con manteles almidonados, arreglos florales costosos, camareros uniformados sirviendo licor espumoso. Yo llegué con anticipación, luciendo el atuendo más elegante que poseía, lo había adquirido de segunda mano en el mercado, pero se encontraba en buen estado. Era color beige, sencillo, con mangas largas. Me peiné yo misma, recogiendo mi cabello en un moño discreto. Cuando llegué, la madre de Valeria, doña Celia, me recibió con una sonrisa forzada. Yolanda, qué bueno que llegó. Venga, le presento a la familia. Me condujo de mesa en mesa, presentándome como la madre del novio. La gente sentía, sonreía con cortesía y luego continuaba con sus conversaciones. Yo no encajaba allí, lo supe desde el instante en que observé los atuendos de las otras damas, vestidos de marca, joyería dorada, peinados sofisticados. Y ahí estaba yo, con mi vestido de segunda mano y mis zapatos de 10 años atrás. Pero no me importó. Estaba allí por Esteban. Lo vi en el altar esperando. Lucía muy elegante con su traje oscuro, nervioso pero feliz. Cuando nuestras miradas se encontraron, me sonrió. Y por un instante, volví a ver al niño que me susurraba: cuando sea adulto voy a comprarle una casa inmensa. Valeria hizo su entrada del brazo de su padre. Llevaba un vestido blanco muy elaborado, con incrustaciones que destellaban bajo el sol. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Su maquillaje, impecable. Era hermosa, y cuando llegó al altar y tomó la mano de Esteban, vi en los ojos de mi hijo algo que me causó un profundo dolor, una adoración absoluta. La ceremonia fue breve. El sacerdote habló sobre el amor, el compromiso, la familia. Esteban y Valeria pronunciaron sus votos. Se besaron. El público aplaudió. Y yo, sentada en la primera fila del lado del novio, aplaudí también. Aunque algo en mi interior se sentía quebrado. La celebración fue extensa. Hubo música, baile, manjares, platillos que yo jamás había probado, vino que valía más de lo que yo percibía en una semana. Me senté en una mesa apartada, sola la mayor parte del tiempo. Algunas tías de Valeria se acercaron a conversar conmigo, pero la plática siempre era corta, incómoda.
¿Y usted a qué se dedica, señora Yolanda? Vendo comida, tamales, mole. Ah, qué bonito, qué laboriosa. Y luego se marchaban. Esteban vino a verme una sola vez, entre baile y baile. ¿Se encuentra bien, madre? Sí, cariño. Todo está hermoso. Me siento muy dichosa por ti. Me dio un beso en la frente y regresó con Valeria. Yo permanecí allí, observándolos bailar bajo las luminarias que colgaban de los árboles. Valeria reía. Esteban la miraba como si ella fuera lo único que existiera en el mundo, y yo sentía que lo estaba perdiendo. No de manera abrupta, sino poco a poco, como arena que se filtra entre los dedos. Contribuí con parte de los gastos de la boda. Esteban no me lo solicitó, pero yo insistí. Madre, no tiene que hacerlo. Yo poseo ahorros. Deseo hacerlo, cariño. Eres mi único vástago. Permíteme colaborar. Le entregué 3,000 pesos. Era todo lo que había reunido ese año. Fondos que había juntado vendiendo alimentos, realizando limpiezas. Esteban los aceptó, pero vi en sus ojos algo similar a la pena. Gracias, madre. Se lo voy a restituir. No quiero que me lo restituyas. Es mi obsequio para ti. Pero él jamás lo percibió así, Valeria tampoco. Meses después, durante una comida en mi hogar, escuché a Valeria hablando con Esteban en la sala mientras yo preparaba café en la cocina. No puedo creer que le aceptaras ese dinero, pobrecita. Seguro se quedó sin recursos. Su tono no era de compasión, era de burla. Esteban murmuró algo que no alcancé a captar. Es que no comprendo por qué habita en esta casa tan añeja. Podría venderla, trasladarse a un departamento más compacto, más moderno. Esto es excesivo para ella sola. Me quedé inmóvil, con la cafetera en la mano. Esteban no respondió. Y aquel silencio, ese silencio me lastimó más que cualquier palabra. Los primeros meses tras el enlace, Esteban aún me visitaba. No con la frecuencia de antes, pero venía. A veces traía a Valeria, otras veces venía solo. Cuando venía solo, era como en los tiempos pasados. Nos sentábamos en el patio, bajo el árbol de cítricos, y conversábamos. Me contaba sobre su empleo, sobre su vida en pareja, sobre sus proyectos. Valeria desea que adquiramos una vivienda propia. Madre, estamos ahorrando. Qué bueno, cariño. Un hogar es importante. Sí, aunque a veces siento que nunca reuniremos lo suficiente. Todo está tan costoso. Lo escuchaba, asentía, le servía más café, pero cuando Valeria lo acompañaba, todo era distinto. Ella se sentaba al borde de la silla, como si temiera mancharse. Miraba su teléfono la mayor parte del tiempo. Respondía con frases breves cuando yo le dirigía la palabra y siempre tenía algún comentario negativo. Yolanda, ¿por qué no renueva estas cortinas? Están muy pasadas de moda. Esta mesa está muy rayada. ¿No ha pensado en adquirir una nueva? El patio luciría mejor si le colocara baldosa. Esta tierra se llena de polvo. Yo sonreía y decía, tiene razón, hija. Algún día lo haré. Pero nunca lo hacía, porque esta era mi casa y me agradaba tal como estaba. Transcurrió un año. Esteban y Valeria continuaban alquilando el mismo departamento compacto. Valeria se quejaba sin cesar. No puedo vivir así para siempre, Esteban. Merecemos algo superior. Esteban laboraba jornadas más extensas. Llegaba a casa agotado, tensionado. Comenzó a lucir más delgado, con ojeras. Una noche vino a verme sin compañía. Era viernes, alrededor de las 9. Llovía. Llegó empapado, sin sombrilla. Esteban, ¿qué sucede? Entró sin pronunciar palabra. Se sentó a la mesa de la cocina con las manos entre el cabello. Estoy agotado, madre. Me senté frente a él. ¿De qué, cariño? De todo. Del empleo, de las exigencias, de no ser suficiente. Le tomé las manos. Eres más que suficiente. No permitas que nadie te haga sentir lo opuesto. Guardó silencio por un instante. Luego alzó la mirada. Valeria desea que compremos una casa, pero no tengo los recursos para la inicial. He estado averiguando sobre préstamos,
pero las tasas de interés son altísimas. Dale tiempo, cariño. Ya llegará. No sé si pueda aguardar más. Ella está muy desilusionada. Algo en su tono me lastimó, como si la desilusión de Valeria tuviera más peso que su propia tranquilidad. Esteban, escúchame. No puedes vivir únicamente para satisfacer a otro, ni siquiera a tu esposa. Me miró con sorpresa. Madre, en el matrimonio son dos. Si ella no puede tener paciencia, entonces la dificultad no es suya, es de ella. Guardó silencio. Luego asintió, pero no parecía convencido. Esa noche pernoctó en su antigua alcoba y, por un instante, todo fue como en los tiempos pasados. Mi hijo bajo mi techo, seguro, en calma. Pero las cosas no mejoraron. Valeria comenzó a llamar a Esteban a todas horas. Yo lo sabía porque cuando él venía a visitarme, su teléfono no cesaba de sonar. Es Valeria, requiere que regrese a casa. Pero acabas de llegar. Lo sé, madre, pero está contrariada. Dice que la abandoné sola todo el día. Y se marchaba. Cada vez que esto ocurría, yo me quedaba en el umbral, observándolo alejarse, y sentía que lo perdía un poco más. 2 años después de la boda, las visitas se volvieron cada vez más esporádicas. Esteban solo venía una vez al mes, a veces, ni siquiera eso. Cuando le preguntaba la razón, siempre tenía una justificación. Demasiado trabajo, madre. Valeria no se encuentra bien. Tenemos otros compromisos. Y yo asentía, aunque en mi interior algo se quebraba un poco más con cada ocasión. Fue en esa época cuando comencé a notar que Esteban estaba distinto, no solo más ocupado, sino más remoto. Hablaba menos, sonreía menos. Cuando venía a verme, permanecía apenas 1 hora y luego se marchaba. Disculpe, madre, debo irme. Pero ni siquiera ha probado el mole. La próxima vez, se lo prometo. Pero la próxima vez siempre era lo mismo y poco a poco dejé de prepararle su plato favorito, porque sabía que no se quedaría a degustarlo. 3 años después del enlace, Valeria y Esteban seguían sin descendencia. Yo nunca lo pregunté. No era mi lugar. Pero Valeria lo mencionó una vez, durante una de sus escasas visitas. Estábamos sentadas en la sala. Esteban había ido al sanitario y de repente Valeria dijo, no podemos concebir. La miré, sorprendida. Lo siento mucho, hija. No es su dificultad. Su tono era frío. Pero Esteban lo está tomando mal. Dice que deseaba darle nietos. Dale tiempo. Existen otras alternativas. No deseo hablar de ello, me interrumpió. Solo se lo menciono para que lo sepa, para que no esté esperando nietos que jamás llegarán. Y ahí estaba de nuevo. Aquel tono, aquel desdén apenas disimulado. Esteban regresó y la conversación cesó. Pero desde aquel día, algo cambió en la relación entre Valeria y yo. Ya no fingía cordialidad, ya no esbozaba una sonrisa al verme. Solo me observaba con aquellos ojos fríos, calculadores, como si estuviera aguardando algo. 4 años después del matrimonio, Esteban vino a visitarme una tarde de septiembre. Estaba solo. Se sentó junto a mí en el patio, contemplando el árbol de cítricos. Había frutos maduros colgando de sus ramas. El aire olía fresco, a lluvia reciente. Madre, dijo sin mirarme, ¿ha pensado alguna vez en vender esta casa? Sentí que el aire me faltaba. ¿Vender? ¿Por qué? Se encogió de hombros. No sé. Es amplia para usted sola. Y el dinero podría auxiliarla. Podría trasladarse a un sitio más compacto, más sencillo de mantener. Esteban, esta casa es mi refugio. Aquí están todos mis recuerdos. Tu padre y yo, nosotros levantamos esto juntos. Tú creciste aquí. Lo sé, madre. Solo pensaba en voz alta. Hubo un silencio prolongado. Valeria te solicitó que me preguntaras esto. Esteban no respondió, y esa ausencia de respuesta fue toda la respuesta que requería. Lo miré. Mi hijo, el niño que había acunado en mis brazos, el joven que me había prometido velar por mí, y vi a un desconocido. No voy a vender mi casa, Esteban. Está bien, madre. Solo era una pregunta. Permaneció media hora más y luego se marchó.
Y yo me quedé sentada en el patio, bajo el árbol de cítricos, con el corazón destrozado. Porque aquella pregunta no era inocente, era una prueba, y acababa de reprobarla. Los meses siguientes fueron extraños. Esteban dejó de visitarme por completo. Llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves. ¿Cómo se encuentra, madre? Bien, cariño. ¿Y tú? Bien. Ocupado. La llamo luego. Y colgaba. Yo trataba de no pensar demasiado en ello. Intentaba convencerme de que era algo natural, de que él estaba ocupado, de que tenía su propia vida. Pero en el fondo, conocía la verdad, se estaba distanciando de mí y yo no sabía cómo impedirlo. Fue en diciembre de ese año cuando experimenté el primer vértigo. Estaba en la cocina, preparando tamales para comercializar en la plaza. De repente, todo comenzó a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa y esperé a que cesara. Cesó. Pero 2 días después volvió a suceder, y luego nuevamente. Acudí al médico del centro de salud. Me realizó algunos estudios, me dijo que mi presión arterial estaba elevada. Tiene que cuidarse, señora. Menos sal, menos tensión, más reposo. Asentí. Tomé las pastillas que me recetó, pero no le mencioné nada a Esteban, porque sabía que si se lo decía, vendría solo por obligación, y yo no deseaba eso. Yo anhelaba que viniera porque me amaba, no porque se sintiera culpable. Transcurrió otro año. Los vértigos continuaron, a veces leves, otras veces intensos, pero yo proseguía. Seguía vendiendo alimentos, seguía atendiendo mi hogar, seguía aguardando que Esteban regresara. Y entonces, una tarde de mayo, todo dio un vuelco. Estaba en la cocina, como de costumbre, preparando el almuerzo. La radio estaba encendida, sonaba una canción de Vicente Fernández. De repente, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero esta vez no se detuvo, intenté asirme de algo, pero mis manos no respondieron. Caí. Y antes de que todo se volviera oscuridad, alcancé a pensar, Esteban, perdóname. No recuerdo el sanatorio, no recuerdo la ambulancia, ni las luces, ni las voces de los técnicos de emergencia. Lo único que recuerdo es despertar en la penumbra. Una penumbra absoluta, silenciosa, opresiva. No podía mover mi cuerpo, no podía abrir los ojos, no podía hablar. Pero podía escuchar. Al principio eran solo sonidos lejanos, pitidos, voces apagadas, pasos acelerados. Luego, poco a poco, comencé a reconocer palabras. Evento vascular encefálico grave, está en estado de coma. No sabemos cuándo va a volver en sí, si es que lo hace. Y entonces escuché la voz de Esteban. ¿Cuánto tiempo puede permanecer así? No sonaba angustiado, sonaba fatigado. El médico respondió algo que no alcancé a captar bien, pero atrapé palabras sueltas. Semanas, meses, no hay certezas. Quise gritar. Quise decirle que estaba allí, que podía oírlo, que no me abandonara. Pero mi cuerpo no respondió y todo retornó a la penumbra. El estado de coma es un sitio extraño. No es como dormir, no es como soñar. Es como estar suspendida entre 2 dimensiones, ni aquí ni allá. A veces escuchaba voces, a veces sentía manos rozando las mías, pero no podía responder. Los primeros días, o semanas, no estoy segura, escuché a Esteban venir a visitarme. Entraba, se sentaba junto a mi lecho y hablaba. Madre, no sé si puede oírme. Los médicos dicen que quizás sí, que tal vez sirva. Hacía una pausa. Valeria dice que tenemos que ser realistas, que usted no desearía vivir de este modo. Otra pausa, más larga. No sé qué hacer. Madre, no sé qué desea que haga. Y luego se marchaba. Yo quería gritarle, estoy aquí. Estoy luchando. No me abandons. Pero no podía. Las visitas de Esteban se volvieron menos constantes. Al principio venía a diario, luego cada 2 jornadas, luego una vez por semana. Y cuando venía, ya no hablaba tanto, solo se sentaba en silencio, a veces susurraba, lo siento, madre. Pero nunca aclaraba el motivo. Un día escuché a Valeria. Era la primera vez que venía, o al menos la primera vez que la percibía. Su voz era fría, impaciente. Esteban, no podemos seguir costeando esto. El sanatorio es excesivamente costoso. Es mi madre, Valeria.
Lo sé. Pero los médicos dicen que podría permanecer así durante meses o años. Vamos a agotar todos nuestros ahorros en esto. ¿Qué deseas que haga? ¿Que la desconecte? No digo eso. Solo digo que tenemos que considerar nuestra situación también. Hubo un silencio. Ella posee una casa, dijo Valeria. Una casa amplia, está desocupada. Podríamos. No. La voz de Esteban sonó firme. No voy a tocar su hogar. No estoy diciendo que la venda, solo que la utilicemos temporalmente, mientras ella está aquí. Valeria, ya dije que no. Escuché pasos alejándose, una puerta cerrándose con fuerza y luego silencio. Quise llorar. Quise abrazar a mi hijo y decirle que estaba orgullosa de él por defenderme. Pero no podía hacer nada, solo escuchar. Transcurrieron las semanas, o eso supongo. El tiempo no existía en aquel lugar oscuro. Las visitas de Esteban se hicieron cada vez más breves. Entraba, se sentaba 5 minutos y se marchaba, a veces ni siquiera hablaba. Y yo estaba ahí, atrapada en mi propio cuerpo, gritando en silencio. Entonces, un día, todo dio un vuelco. Escuché voces nuevas, voces que no reconocía. Es una vivienda encantadora y se encuentra en buen estado. Sí, mi suegra la cuidaba muy bien. Era Valeria conversando con alguien. Y ella está de acuerdo con que se trasladen aquí. Ella está convaleciente en el sanatorio, pero estoy segura de que no le importaría. Es familia, al fin y al cabo. Mi corazón, si es que aún latía de alguna forma que yo pudiera percibir, se hundió. Bueno, si están seguros, completamente seguros, pueden mudarse cuando lo deseen. No, no, no. Valeria estaba cediendo mi hogar. Mi casa, el sitio que alcé con mi esfuerzo, el lugar donde creció mi hijo, el sitio donde habitaban todos mis recuerdos. Y yo no podía hacer nada para impedirlo, los días siguientes fueron una tortura. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Valeria hablando por teléfono. Sí, mamá. Ya les comuniqué que pueden utilizar la casa, es amplia, van a estar cómodos. Esteban, con voz fatigada, ¿estás segura de esto, Valeria? Esteban, tu madre no va a volver en sí. Los médicos lo indicaron. Y aunque despierte, ¿consideras que va a poder residir sola? Va a requerir cuidados. Es preferible que la casa esté habitada. No afirmaron que no vaya a despertar. Dijeron que no lo saben. Es lo mismo. No, Valeria, no es lo mismo. Pero su tono carecía de convicción. Sonaba vencido, como si ya hubiera perdido la batalla. Y entonces un día escuché a los padres de Valeria, voces mayores, amables, agradecidas. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad, no sabe cuánto valoramos esto. Sin problema, don Rodrigo. La casa estaba vacía, de cualquier forma. ¿Y su mamá cómo sigue? Igual, sin variación. Pobre señora. Pero bueno, al menos su hogar no está deshabitado. Nosotros la vamos a cuidar muy bien, se lo agradecemos. Y así, sin más, mis consuegros, que ni siquiera eran míos, sino de mi nuera, se trasladaron a mi casa, a mi refugio, al sitio donde planté el árbol de cítricos con mis propias manos. Y yo no pude hacer más que escuchar cómo desmantelaban mi vida mientras yo batallaba por retornar a ella. Transcurrieron más semanas, o meses, no lo sé. El tiempo se volvió una mancha difusa. A veces escuchaba a las enfermeras hablando sobre mí. Pobre señora, ya lleva 3 meses así. ¿El hijo todavía viene? Casi nunca, quizá una vez por semana. Qué tristeza estar sola de ese modo. Pero yo no estaba sola. Estaba rodeada de aparatos, de sonidos agudos, de voces de desconocidos. Solo que no podía responderles. 4 meses, 5 meses, 6 meses. Las visitas de Esteban casi desaparecieron. Venía una vez cada 2 semanas, a veces cada 3, y cuando venía solo permanecía unos minutos. Hola, madre. Sigo aquí. Valeria y yo. Estamos bien. Los padres de Valeria están al cuidado de su casa. Todo está en orden, todo bien. Todo bien, mientras yo estaba atrapada en la penumbra, mientras desconocidos habitaban mi hogar, mientras mi hijo me olvidaba poco a poco, todo bien. Pero entonces algo comenzó a cambiar.
No sé cómo explicarlo. Fue como si una luz diminuta se encendiera en la oscuridad. Al principio no podía moverme, pero empecé a sentir. Sentí una mano rozando la mía, de una enfermera, probablemente. Sentí el sol penetrando por la ventana, cálido contra mi piel. Sentí el olor a antiséptico, a ropa de cama limpia. Y luego, lentamente, empecé a escuchar con mayor claridad. Las voces ya no estaban apagadas, estaban nítidas. Sus signos vitales están mejorando. ¿Crees que pueda volver en sí? Es factible. He visto casos así y entonces, un día sentí que podía mover un dedo. Solo uno, pero era algo. Era una señal de que estaba retornando. No sé cuánto tiempo transcurrió entre aquel primer movimiento y el instante en que finalmente abrí los ojos. Quizás semanas. Pero un día simplemente lo hice. Abrí los ojos. La luz fue cegadora. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar. Había una enfermera en la habitación, revisando algo en un aparato. Cuando me vio con los ojos abiertos, sus pupilas se dilataron. Señora Yolanda, cielos. Corrió hacia la puerta. Doctor, doctora, ha vuelto en sí. Todo fue un caos después de eso. Médicos ingresando, examinándome, formulándome preguntas. ¿Sabe dónde se encuentra? Asentí débilmente. ¿Sabe su nombre? Yo. Yolanda. Mi voz era un ronco susurro. Excelente. ¿Sabe en qué mes estamos? No lo sabía. El médico sonrió. No se preocupe. Es normal. Ha permanecido en estado de coma durante 6 meses. 6 meses. Medio año de mi existencia, extraviado. Vamos a llamar a su hijo. Y entonces algo en mi pecho se oprimió. Esteban venía. Y tenía que informarle sobre la casa. Tenía que. Pero entonces recordé. Recordé las conversaciones que había escuchado. Recordé a Valeria afirmando, no va a volver en sí. Recordé a Esteban diciendo, los padres de Valeria están al cuidado de su casa. Y en ese instante, tendida en esa cama del sanatorio, después de 6 meses de penumbra, tomé una decisión, no iba a ser la víctima. No iba a suplicar, no iba a llorar. Iba a hacer lo que siempre había sabido hacer, resolver las cosas con mis propias manos. Pero primero tenía que escuchar lo que Esteban tenía que decir. Tenía que ver si mi hijo aún permanecía ahí, bajo la influencia de Valeria, o si lo había perdido para siempre. Esteban llegó 2 horas después. Entró a la habitación con Valeria a su lado. Él lucía agotado. Ella, impecable. Los observé desde la cama, con el cuerpo aún débil, pero la mente lúcida, más lúcida de lo que había estado en años. Esteban se aproximó lentamente. Madre, qué bueno que ha vuelto en sí. Su voz era neutra, sin emoción verdadera. Valeria permaneció junto a la puerta, revisando su teléfono. Intenté sonreír, pero no pude. Esteban. Él dio un paso más cerca, pero no me tocó. Y entonces lo dijo. Las palabras que habían estado aguardando para salir durante 6 meses, las palabras que confirmarían todo lo que había escuchado en la penumbra. Madre, cedí su hogar a mis suegros. Creí que ya no estaría entre nosotros. La habitación quedó en silencio. Yo lo miré. Él me observaba con aquellos ojos fatigados, como si estuviera esperando que yo gritara, que llorara, que le reclamara. Pero no hice nada de eso. Valeria alzó la vista de su teléfono y dijo, con aquel tono frío que yo conocía tan bien, será mejor que busque otro sitio donde residir. Y ahí estaba, la verdad completa, mi hijo me había traicionado. Y su esposa estaba allí, asegurándose de que comprendiera que ya no tenía un lugar en mi propia existencia. Cerré los ojos por un instante, respiré hondo y cuando los abrí, algo en mi interior se había transformado. Ya no era la madre sumisa que lo perdonaba todo. Ya no era la mujer que guardaba silencio ante las afrentas. Era Yolanda Centeno, la mujer que había sobrevivido a la viudez, a la penuria, a 6 meses en estado de coma, y no iba a permitir que me arrebataran lo que era mío. Comprendo, dije con voz serena. Esteban parpadeó, sorprendido por mi calma. ¿Comprende? Sí, comprendo a la perfección. Valeria frunció el ceño, confundida. Entonces voy a salir de aquí y voy a resolver esto.
Madre, no hay nada que resolver. La casa. Ya lo sé, Esteban. Escuché todo. Se quedó helado. ¿Qué? Escuché todo durante el estado de coma. Cada conversación, cada determinación que tomaron sin mi consentimiento. Valeria palideció. Esteban abrió la boca, pero no emergió sonido alguno. Ahora, continué con voz firme, aunque mi cuerpo temblaba por el esfuerzo, quiero que salgan de esta habitación y no retornen hasta que yo los cite. Madre. Vete, Esteban. Él me miró por un instante más, luego bajó la cabeza y salió. Valeria lo siguió, pero antes de cruzar el umbral me lanzó una mirada. Una mirada que decía, esto no ha concluido aquí, y tenía razón, no había concluido allí. Apenas comenzaba. Permanecí 4 jornadas más en el sanatorio después de aquel encuentro. 4 días en los que los médicos me realizaron pruebas, terapias, revisiones constantes. 4 días en los que tuve que reaprender cosas fundamentales, caminar sin vacilar, sostener una cuchara sin que me temblara la mano, hablar sin que se me trabara la lengua. El cuerpo es extraño, puede permanecer inactivo durante 6 meses y olvidar cosas que creías grabadas para siempre. Pero la mente estaba más lúcida que nunca durante esos 4 días, mientras las enfermeras me auxiliaban a caminar por el pasillo, mientras los terapeutas me guiaban en ejercicios sencillos, yo reflexionaba. Reflexionaba sobre todo lo que había escuchado durante el estado de coma. Reflexionaba sobre las conversaciones entre Esteban y Valeria. Reflexionaba sobre cómo había cedido mi casa sin mi autorización. Y reflexionaba sobre qué curso de acción tomar, porque una cosa era clara, no iba a permanecer de brazos cruzados. Esteban no retornó a visitarme durante esos 4 días. Llamó una vez, al segundo día después de volver en mí. Habló con la enfermera, preguntó cómo me encontraba y solicitó que me transmitiera un mensaje. Dice su hijo que está ocupado con el trabajo, pero que vendrá pronto, asentí, pero conocía la verdad. No venía porque sentía temor. Temor de confrontarme, temor de que le reclamara. Y tenía motivo para sentir temor. Valeria tampoco vino, pero eso no me sorprendió. Jamás había venido antes, ¿por qué habría de comenzar ahora? El tercer día en el sanatorio, solicité hablar con la asistente social. Era una mujer joven, de unos 30 años, con anteojos y una sonrisa cordial. Señora Yolanda, ¿en qué puedo asistirla? Requiero realizar algunas llamadas y requiero información. Se sentó junto a mi lecho, sacó una libreta. Indíqueme punto. Permanecí en estado de coma durante 6 meses. Durante ese periodo, mi hijo tomó determinaciones sobre mi propiedad sin mi consentimiento. Necesito conocer qué derechos poseo. Ella frunció el ceño. ¿Qué clase de determinaciones? Entregó mi casa a otras personas. Afirmó que podían habitar allí. Pero la casa está a mi nombre. Yo jamás firmé ningún documento. La asistente social tomó nota rápidamente. ¿Él posee un poder notarial sobre usted? Nunca firmé nada semejante. Entonces no tenía derecho legal para tomar esas decisiones. Asentí. Eso pensé. ¿Puede auxiliarme a contactar a un abogado? Ella asintió. Desde luego. Existen servicios legales gratuitos para personas en su situación. Permítame realizar algunas llamadas, y así, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi estrategia comenzó a tomar forma. Al día siguiente vino el abogado. Se llamaba licenciado Méndez. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una voz firme. Portaba un maletín de piel desgastado y lentes de lectura que se colocaba y retiraba constantemente. Se sentó junto a mi lecho y escuchó mi historia completa. Le relaté sobre el evento vascular, sobre el estado de coma, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre cómo Esteban había cedido mi casa a los padres de Valeria sin mi autorización. Él tomaba notas, asentía, formulaba preguntas. La casa está a su nombre. Punto. Sí, únicamente a mi nombre. Poseo la escritura. Está en mi hogar, en un cajón del mueble de la sala, junto con otros papeles importantes. ¿Su hijo firmó algo en su nombre? No lo sé. Pero si lo hizo, fue sin mi autorización. Y yo nunca le otorgué poder notarial. El licenciado Méndez se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Yolanda, lo que su hijo realizó es una apropiación indebida.
Si él permitió que otras personas ocuparan su propiedad sin su consentimiento, eso es ilícito. Y si falsificó su firma en algún documento, eso constituye fraude. Sentí algo en el pecho, no era satisfacción, era una profunda tristeza, porque estábamos hablando de mi hijo, de Esteban, del niño que había crecido en esa casa, que me había prometido velar por mí, y ahora yo estaba ahí, considerando acciones legales en su contra. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito verificar si existen documentos falsificados. Para eso, debo acudir al registro de la propiedad y examinar si hay alguna transacción reciente sobre su vivienda. Segundo, requiere que usted firme un poder legal para que yo pueda actuar en su nombre. ¿Cuánto tiempo tomará? Unos días, quizá una semana. No poseo muchos recursos para pagarle. Él alzó la mano. Señora, esto forma parte de un programa de asesoría jurídica sin costo para usted. No tiene que remunerarme. Solo deseo auxiliarla a recuperar lo que le pertenece. Sentí lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio, de gratitud. Gracias, licenciado. No me agradezca aún. Primero, debemos verificar los hechos. Primero recuperemos su hogar. Y así, el plan se puso en movimiento. Esa misma tarde, el licenciado Méndez trajo los documentos para el poder legal. Los revisé con atención. Firmé con mano temblorosa, pero con determinación. Voy a iniciar las averiguaciones mañana mismo, dijo. La mantendré informada. Cuando se marchó, permanecí tendida en la cama, contemplando el techo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, el médico me dio el alta. Su mejoría ha sido notable, señora Yolanda, pero debe continuar con terapia física, tomar sus medicinas y acudir a revisiones cada 2 semanas. Sí, doctor, así lo haré. ¿Posee un lugar al cual dirigirse? Esa pregunta me impactó. No, no tenía un lugar al cual ir. Mi casa estaba habitada por los padres de Valeria y no iba a solicitar auxilio a Esteban. Tengo amistades, mentí. El médico no pareció convencido, pero asintió. Muy bien. La enfermera le entregará los documentos del alta y las recetas. Cuídese mucho. Cuando se marchó, permanecí sentada en la cama, vestida con la ropa que las enfermeras habían guardado para mí. La misma indumentaria que portaba el día del evento vascular, ahora lavada y doblada, una blusa sencilla de color beige, un pantalón de mezclilla, mis zapatos antiguos. Me observé en el espejo del baño, había perdido peso. Mi cabello, que siempre había mantenido arreglado, estaba completamente blanco. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos, de la boca. Me veía anciana. 60 años y me sentía como si tuviera 100. Pero estaba viva, y eso era lo primordial. Llamé a doña Elvira, mi antigua vecina, la mujer que había cuidado a Esteban cuando era pequeño. Ella respondió tras 3 timbrazos. Bueno. Doña Elvira, soy Yolanda. Hubo una pausa. Yolanda, cielos. Escuché que había vuelto en sí. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. Salgo del sanatorio hoy y requiero un favor. Dígame, hija, lo que precise. ¿Puedo permanecer con usted unos días, solo hasta que solucione algunos asuntos? Desde luego. Venga cuando desee. Mi hogar es su hogar. Sentí que un peso se alzaba de mis hombros. Gracias, doña Elvira. Gracias. No me agradezca. Nos vemos pronto. Salí del sanatorio esa tarde. No llamé a Esteban. No deseaba verlo todavía. Tomé un taxi hasta la casa de doña Elvira. Ella vivía a 3 cuadras de mi hogar. 3 cuadras que se sentían como un mundo de distancia. Cuando llegué, ella me esperaba en el umbral. Había envejecido desde la última ocasión que la había visto. Ahora tenía 82 años, el cabello completamente blanco, la espalda un tanto encorvada, pero su sonrisa era la misma. Yolanda, mi niña, qué alegría verla, me abrazó con fuerza. Y yo, que había contenido las lágrimas durante días, finalmente lloré. Lloré en los brazos de esa mujer que me conocía desde hacía décadas, que había visto crecer a Esteban, que conocía toda mi historia. Ya, decía, acariciándome el cabello. Ya está aquí, ya está a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía destrozada.
Doña Elvira me acomodó en el cuarto de huéspedes, una habitación compacta con una cama individual, un tocador antiguo y una ventana que daba al patio. Descanse todo lo que necesite. Y cuando esté preparada, me cuenta qué sucedió. Pero yo no podía descansar. Esa noche, después de que doña Elvira se retiró a dormir, permanecí sentada en la cama, mirando por la ventana. Desde allí podía ver las luces de las casas vecinas. Y si me asomaba un poco, podía distinguir mi hogar. Mi casa. Las luces estaban encendidas. Había un vehículo estacionado afuera que no reconocí, seguramente de los padres de Valeria. Personas ajenas habitando mi refugio, durmiendo en mis camas, utilizando mis pertenencias. Sentí ira, pero también algo más, determinación. Al día siguiente, temprano por la mañana, el licenciado Méndez me llamó al teléfono de doña Elvira. Señora Yolanda, tengo noticias. Indíqueme. Acudí al registro de la propiedad. Revisé todos los documentos relacionados con su casa. No existe cambio de titularidad, no hay ninguna enajenación, no hay ningún documento que transfiera la propiedad a otra persona. Respiré aliviada. Entonces, la casa todavía es mía. Legalmente, sí. Pero existe una complicación. ¿Cuál? Su hijo suscribió un contrato de comodato. ¿Qué es eso? Es un contrato mediante el cual el propietario permite que otro use su propiedad de manera gratuita por un periodo establecido. En este caso, su hijo firmó un comodato a favor de los señores Rodrigo y Celia Estrada, padres de su nuera. Por un periodo de 2 años. Sentí que la sangre me ascendía a la cabeza. Pero él no tenía autorización para firmar eso. La casa es mía. Exactamente. Y ahí reside el problema legal. Su hijo firmó ese contrato utilizando un poder notarial que supuestamente posee sobre usted. Pero cuando revisé los documentos, observé que ese poder notarial es espurio. ¿Espurio? Sí. La firma que aparece como la suya no coincide con su firma real. Y la fecha del documento indica que fue suscrito hace 1 año, pero según mis averiguaciones, usted nunca acudió a esa notaría. Conversé con el notario y él no posee registro de que usted haya estado allí ese día. Cerré los ojos. Esteban había falsificado mi firma. Mi propio hijo. ¿Qué implica esto? Implica que el contrato de comodato es inválido. Y significa que podemos proceder con una demanda por fraude y apropiación indebida. También podemos solicitar una orden de desocupación inmediata para los actuales habitantes de su casa. ¿Cuánto tiempo tomará? Si actuamos con celeridad y con la evidencia que poseemos, podríamos obtener una orden judicial en 2 o 3 días. Luego, un agente de la ley ejecutará la desocupación. También podemos presentar cargos penales contra su hijo por falsificación de documentos. Mi corazón latía con fuerza. Cargos penales contra Esteban. Licenciado, ¿existe alguna forma de recuperar mi casa sin que Esteban enfrente la cárcel? Hubo una pausa. Señora Yolanda, comprendo que es su hijo. Pero lo que él realizó constituye un delito de gravedad. Si no presentamos cargos, él podría repetir la acción o cometer algo aún más serio. Lo sé. Pero, permítame reflexionarlo. Desde luego. Pero cada jornada que transcurre es un día más que esas personas habitan en su casa de manera ilegítima. Entiendo. Deme un día. Mañana le comunico mi decisión. Está bien. La llamo mañana. Colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, temblando. Esa tarde, reuní coraje y caminé hasta mi hogar. Solo anhelaba verla. Solo quería constatar que seguía allí. Caminé lentamente, apoyándome en las paredes cuando sentía vértigo. El médico me había indicado que debía reposar, pero no podía. Necesitaba ver mi hogar. Cuando llegué a mi calle, me detuve. Ahí estaba. Mi casa de tabique, mi puerta de madera, mi ventana con las cortinas que yo había confeccionado. Pero todo lucía diferente. Había maceteros nuevos en la entrada, maceteros que yo no había colocado. La pintura de la puerta había sido alterada. Ahora era de un color verde que yo jamás habría seleccionado. Y en el patio había ropa tendida, ropa que no era mía. Me aproximé más, con el corazón palpitando con fuerza, podía observar a través de la ventana de la sala, y lo que vi me destrozó el corazón. Había muebles nuevos,
Un sofá amplio de piel que ocupaba el sitio donde había estado mi antiguo sillón de tela, una pantalla de televisión enorme en la pared, una mesa de centro de cristal. Todo lo mío había desaparecido, como si yo jamás hubiera existido. ¿Puedo ayudarla? Me sobresalté. Un hombre mayor estaba en la puerta. Debía tener alrededor de 65 años, cabello entrecano y anteojos. Llevaba una camisa a cuadros y pantalones de mezclilla. Don Rodrigo, el padre de Valeria. Yo, solo estaba buscando a alguien. Me miró con recelo, como si yo fuera una desconocida, como si yo no fuera la propietaria de esa casa. Algo en mi interior se quebró, pero no iba a darle el placer de verme llorar. Al día siguiente, con un nudo en la garganta que casi me impedía respirar, autorice al licenciado Méndez a proceder con la orden de desalojo. La decisión de no presentar cargos penales contra Esteban no surgió del perdón, sino de una tristeza tan profunda que ya no cabía el rencor. Quería mi hogar de vuelta, no su destrucción. El proceso fue rápido y frío, como él había pronosticado. En una semana gélida de enero, un oficial de justicia acompañó a los padres de Valeria mientras empacaban lo suyo bajo una llovizna pertinaz. Don Rodrigo evitó mi mirada. Doña Celia murmuró algo sobre malentendidos. Yo observé desde la acera, envuelta en mi abrigo viejo, sin decir una palabra. No hubo satisfacción al verlos partir, solo un vacío enorme. Cuando por fin crucé el umbral, el silencio me golpeó. La casa olía a ambientador y a vida ajena. Recorrí las habitaciones vacías, mis pasos resonando en el piso desnudo. Mis cosas, mis fotos, los pequeños tesoros de una vida, habían desaparecido. Pero en mi dormitorio, detrás del armario, encontré la lata de galletas, intacta. Dentro, aún estaban los ahorros de antaño y la bugambilia seca de mi hijo. Me senté en el suelo, con la flor marchita en la palma de la mano, y lloré por todo lo perdido. Los días siguientes los dediqué a borrar cada rastro de su ocupación. Pinté la puerta de nuevo de su color azul desgastado. Con la ayuda de doña Elvira, traje de vuelta mi vieja mesa de la cocina, que un vecino había guardado para mí. Y una tarde soleada, me senté en el patio. El árbol de cítricos seguía allí, firme, cargado de frutos amarillos. El aroma a lima se mezclaba con el aire fresco, el mismo de siempre. Tomé mi taza de café, el calor del recipiente familiar en mis manos. La paz que encontré no fue alegre. Era una calma profunda y un poco cansada, ganada a pulso tras una batalla que jamás debió existir. Miré al limonero y supe que, aunque algunas ramas se habían quebrado, las raíces seguían sólidas. Mi historia, desde aquel día, ya no era sobre ser madre o esposa, sino simplemente sobre ser dueña de mí misma. Y en ese patio silencioso, con el peso de los recuerdos y la luz del sol filtrándose entre las hojas, esa verdad, dura y serena, fue suficiente.